5 minutos de esto, ¿no? Así, coordenadas polares, y ya continuamos con la clase. Este, les dije que, bueno, las partes, ¿no? Le llamamos polo, este, y a le llamamos, eje polar, ¿no? Eje polar. Entonces, si nosotros tenemos un punto aquí, porque quiero aclarar un detalle que no aclaré bien la vez pasada, entonces por eso déjenme recordarles esta parte. Entonces, eje polar, ¿no? Y entonces dijimos que vamos a medir el ángulo polar o el ángulo de M, siempre partiendo del eje polar, ¿no? El eje polar va a tener dirección positiva hacia acá donde marca la flecha, ¿no? Entonces, así vamos a medir el ángulo polar, bueno, sí, ángulo polar de M, siempre lo vamos a medir desde el eje polar, de tal manera que en sentido antihorario será positivo y en sentido, digamos así, horario, será negativo, ¿no? Y siempre vamos a medirlo de esa manera. Entonces, ya habíamos obtenido también, obtuvimos, ¿no? Obtuvimos, es que es importante, por eso quiero aclarar los detalles de este ejercicio. Obtuvimos las fórmulas, quiero aclararlo con detalle. Entonces, las fórmulas para para pasar de coordenadas polares a rectangulares, ¿no? Y esas fórmulas que obtuvimos para pasar de coordenadas polares a rectangulares, pues es x igual a r coseno de teta. Ah, ok. La tarea que dejamos, la primera tarea que dejamos, ahorita que me están diciendo en lo que voy apuntando aquí las fórmulas, em, pues es más o menos nada más para que se acordaran de algunos conceptos, ¿no? La vamos a ver, o sea, no tenía, esa tarea más bien fue como para recordar varios conceptos de conjuntos, este, como que son conceptos que deberían, en teoría, traer, ¿no? Pero digo, no se preocupen si les va mal en esta primera tarea, ¿no? Si les va bien, pues que sí, 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 qué padre, pero si no les va tan bien, pues tampoco no se preocupen. Vamos a ver, por ejemplo, a detalle, ¿no? Cómo se hace. Eh, em, bueno, me están diciendo que sí, que hay quienes no vieron, por ejemplo, esos conceptos. Este, es que como, bueno, nosotros nos estamos enfocando, pues, en lo que es geometría, analítica, ¿no? Entonces es difícil que veamos, a detalle, conceptos de álgebra superior, pero trataré, por ejemplo, pues, por lo menos de esa tarea, explicar. Y tal vez si hace un poco de falta, pues, a lo mejor sí de vez en cuando en ayudantías, que ahora sí ya vamos a empezar a programar ayudantías los martes y jueves. Bueno, hoy porque pues ayer no hubo clase, por eso estamos, en teoría, pues queremos hacer la clase. Bueno, quiero hacer la clase, pero si los martes y jueves de ayudantía, pues podríamos ver algunas cosas, ¿no? Pero no nos podemos enfocar mucho en conjuntos, puesto que pues la clase es de, de geometría analítica, ¿no? Entonces es difícil. eh, pero bueno, trataremos de despejar algunas dudas, ¿no? Ya veremos en el transcurso del curso. Bueno, entonces obtuvimos estas fórmulas ya tienen, ¿no? En una de las clases anteriores. Y entonces, bueno, el ejemplo que hice en aquella ocasión, no lo expliqué bien, detalladamente,
Y ahora quiero venir aquí a explicar los detalles que hacen falta, ¿no? Eh, entonces, bueno, el ejemplo dice, con esas fórmulas dice, dado el punto, es que me di cuenta de que hacía falta ver algunas cosas de trigonometría, pero sí se puede explicar bien el ejercicio sin esas cosas que hacen falta de trigonometría, que obviamente las iremos viendo, pero como que a este punto del curso pues, todavía estamos empezando, ¿no? Entonces, había que detallar de otra manera el ejercicio para que no quedaran huecos, ¿no? Con lo que vamos haciendo. Entonces, dado el punto en coordenadas cartesianas, rápidamente voy a explicar, ¿no? No es realmente, complicado. Encuentra sus coordenadas polares, ¿no? Entonces, coordenadas polares. Entonces, lo que hacemos nada más, así rápidamente, solución, apliquemos las fórmulas en B, ¿no? Las fórmulas B, que son las fórmulas de pasar de coordenadas rectangulares a polares, ¿no? Y entonces las fórmulas en B dice que R es igual a raíz cuadrada más de X cuadrada más Y cuadrada. Y para encontrar el ángulo polar, pues es tangente de Y entre X, ¿no? Esas son las fórmulas en B, pues entonces nada más sustituimos valores, ¿no? Entonces acá me va a quedar menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado y esto pues es raíz de 8, que lo puedo ver como 2 raíz de 2, ¿no? Esto ya digamos que por lo menos lo que es el radio polar, pues ya lo tengo, ¿no? Ahora, para la tangente, bueno, para encontrar el ángulo, pues aquí igual, ¿no? Sustituimos. Y aquí es donde viene el detalle, ¿no? Porque entonces nos va a quedar tangente de teta y eso va a ser igual a menos 1. Y entonces nos va a quedar que teta pues va a ser menos pi cuartos o menos 45 grados, como lo quieran ver, o teta va a ser igual a 3 pi cuartos, ¿no? 3 pi cuartos o 135 grados, ¿no? Y entonces, en teoría, tenemos dos ángulos a escoger, pero para saber cuál ángulo es el que tenemos que escoger, tenemos que ver en dónde se encuentra este punto que nos están dando. Eso es importante. Y así es como vamos a saber cuál de los dos ángulos tenemos que escoger y también tener en cuenta cómo es que vamos a medir el ángulo polar. Entonces, para saber qué ángulo, qué ángulo, qué ángulo determinar o qué ángulo escoger, eh, recordemos también, recordemos la definición de ángulo principal, ¿no? No la voy a escribir, pero sí voy a decir qué es lo que decía aquella definición. Se suman 180 para 2 y tercer cuadrante. Más bien, bueno, ahorita vamos a ver, ¿no? Rápidamente. Ya obtuvimos, ¿no? Cuánto vale R y cuánto vale y cuáles ángulos podrían ser los candidatos, ¿no? Para representar correctamente a bueno, pero bueno, supongamos que estas son coordenadas y x y aquí también tenemos, o tenemos también el eje polar, ¿no? Digamos, encimado, ¿no? Encimado en el eje, en los ejes X y Y, ¿no? De tal manera que el eje polar corresponda con la parte positiva del eje X, ¿no? Eso siempre podemos encimarlos, ¿no? De tal manera que eso pase, suponiendo que el rojo es el eje polar, ¿no? El rojo es el eje polar, ¿no? Está ahí encimado con el plano cartesiano. Entonces, para poder observar el punto en perspectiva desde el plano cartesiano, ¿no? Entonces, el punto que nos dieron es menos 2,2. Debe estar por aquí. Y entonces lo que nosotros estamos obteniendo, espérenme, ahorita eso es lo que quiero explicar a detalle, nos está dando que teta, bueno, ya R ya lo obtuvimos, ¿no? R es igual a 2 raíz de 2. Eso quiere decir que esto mide 2 raíz de 2, ¿no? Eso es el radio polar. Pero teta nos da dos posibilidades, nos da menos pi cuartos o teta es igual a 3 pi cuartos.
Entonces tenemos que ver, bueno, y también tenemos que tener en cuenta que el ángulo principal siempre lo vamos a tomar menor que menos pi, mayor que menos pi y menor o igual que pi. Esto es donde, bueno, va a ser nuestro ángulo principal que ya definimos. Siempre que pasemos de coordenadas rectangulares a polares, vamos a tomar el ángulo principal. Siempre que hagamos eso para que no haya problemas. Para que no haya problemas. Entonces, nos está dando menos pi cuartos. Déjenme escribirlo bien, porque si no escribe uno bien, luego no se entiende. Teta igual a menos. Intento escribir bien, pero luego no. Entonces, menos pi cuartos nos está diciendo, nos está dando este ángulo, porque siempre vamos a medir desde el eje polar. O sea que está tomando en consideración este ángulo. Y también tenemos 3 pi cuartos, ¿no? Este es 3 pi cuartos. Bueno, este es menos pi cuartos. Entonces, de acuerdo a la posición que tiene el punto, pues vamos a tomar ¿no? 3 pi cuartos. Porque si tomamos menos pi cuartos, pues sería esto de aquí, ¿no? Estaría acá. Cosa que no pasa, ¿no? Realmente está aquí. Entonces sería incorrecto tomar menos pi cuartos. Y aquí sí se da como que uno tiene que pensar cuál elegir, porque ambos ángulos, tanto este ángulo, o sea, si uno no estuviera viendo este diagrama, digamos la imagen de dónde está el punto, pues uno estuviera teniendo en cuenta estos que me da estos ángulos, entonces ambos ángulos cumplen esto, ¿no? De estar en este rango. 3 pi cuartos es menor o igual que pi, y menos pi cuartos pues es mayor que menos pi, ¿no? Entonces, ahí sí como que no habría como que cuál elegir, pero ya una vez teniendo o viendo dónde está el punto y viendo dónde están los ángulos, entonces ya quedaría claro, ¿no? ¿Cuál es el que tenemos que elegir? Entonces, el ángulo principal, o en este caso, pues podrían ser los dos, pero de acuerdo a cómo está colocado el punto, pues entonces teta debe ser 3 pi cuartos. Ajá. Y entonces las coordenadas del punto eh, menos 2,2 en coordenadas polares, pues eh, va a ser 2 raíz de 2 y 3 pi cuartos. Ahí déjenme. Y 3 pi cuartos. Quiero decirles que esto es, digamos que para pasar de coordenadas rectangulares a polares. Porque en general cuando tenemos, ahora sí quiero mencionar lo siguiente, cuando tenemos un punto en el plano polar, realmente no hay problema en que uno elija, por ejemplo, este ángulo, ¿no? O que elija uno este ángulo para representar el punto M, ¿no? O por ejemplo, o este ángulo. Cualquiera de los dos ángulos sería válido en nuestro caso, porque hay libros que, por ejemplo, para determinar el ángulo polar, en otros cursos o en otros libros, solamente se considera siempre ¿no? Siempre el positivo. Nunca se toma en cuenta el negativo, ¿no? Por ejemplo. O por ejemplo, si M estuviera hasta acá, entonces siempre se considera siempre se considera ese como ángulo principal y no se toma en cuenta los múltiplos, por ejemplo, los 2 más NP, ¿no? O sea que, por ejemplo, diéramos otra vuelta y que llegáramos aquí, ¿no? Este ángulo de aquí, sumando, ya sería teta más 2pi, ¿no? Por ejemplo, esos ya no se toman en cuenta, ¿no? Aunque también, si no se está considerando el ángulo principal, pues también son válidos, ¿no? O también, digo, en esos cursos nada más se toman el positivo, ¿no? En nuestro caso, no. Como les digo, en nuestro caso, en nuestro curso, pues vamos a considerar tanto como como válidos. Y ya para el ángulo principal, pues sí, considerar estos, ¿no? Menos pi menor o igual que pi. Perdón, aquí, que pi. Estos para el ángulo principal. Y ya si nos está pidiendo el ángulo principal, pues cualquier ángulo, ¿no? De estos, digamos, en este caso. Ahora sí, bueno, ya que terminamos ya que vi ese detalle que sí me urgía, em,
Pues vamos a ver em, algo que se llama proyecciones de un segmento y distancia entre dos puntos. Entonces, ese es nuestro siguiente tema. Em, no sé si, bueno, ahorita no sé si al final vemos un poco de dudas em, de esto, porque pues sí quisiera avanzar en esto, ¿no? Entonces, déjenme ponerlo. Proyección. Es importante ver a detalle porque luego por eso uno no entiende bien y luego son los detalles, ¿no? Y distancia entre dos puntos. Entonces, bueno, hay que tenerle un poco de paciencia a estos temas. Eh, digo, bueno, también, no sé hasta qué tanto hayan aprendido, si es que ya llevaron analítica 1, y si es la primera vez, pues espero que se esté entendiendo, ¿no? Dado M1, con la notación que tenemos X1, Y1, o sea que sus coordenadas son X1, Y1, un punto en el plano, pero nosotros lo denotamos como NR2, ¿no? Las proyecciones, bueno, todo se entiende mejor con un dibujo que ahorita vamos a hacer. Las proyecciones de M1 sobre el eje X y sobre el eje Y en el plano cartesiano, pues son las perpendiculares. Ahorita los voy a ilustrar aquí. Creo que ya lo habíamos mencionado, pero para no olvidarlo, este es el eje X, el eje Y, el origen, y bueno, aquí tenemos nuestro punto, ¿no? MX1, Y1, y las proyecciones de este punto sobre el eje X y sobre el eje Y, pues no es otra cosa que tomar las rectas o los segmentos de recta que pasan por ejemplo, para el caso en X, que pasa por M1 y es perpendicular a X, y la proyección pues es el punto, el pie de este segmento perpendicular, ¿no? Que llamamos A1 y que entonces tiene coordenada X1, y también análogamente, ¿no? Para tomar la proyección de M1 con respecto o hacia el eje Y, pues no es otra cosa que el segmento, ¿no? Perpendicular del punto M1 al eje Y, y esta pues la vamos a anotar como B1 y la proyección tiene coordenada Y1. Así hemos estado denotando, ¿no? El punto y su coordenada entre paréntesis. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, definiciones. Entonces, déjenme ponerlas aquí en otra hoja. Definiciones. Dados M1, X1, Y1, M2, X2, Y2, NR2, tenemos lo siguiente, ¿no? Inciso A, las proyecciones del segmento M1, M2 sobre el eje X, y ahorita igual lo vamos a ilustrar, sobre el eje X, es la magnitud. Esto ahorita también lo voy a aclarar, ¿no? Es la magnitud, que bueno, ya lo habíamos mencionado, pero por si ya se les olvidó o no quedó claro en aquella ocasión, pues es la magnitud del segmento. Definimos magnitud, ¿no? Eh, el segmento A1, A2, donde A1, A2 son las proyecciones de M1 y M2 respectivamente sobre el eje X. ¿Sí? Las proyecciones como ahorita las puse, ¿no? Y ahorita vemos a qué se refiere eso, ¿no? Eh, y las proyecciones del segmento M1
M2 sobre el eje Y es la magnitud, aquí también, es la magnitud del segmento B1, B2, donde B1, B2 son las proyecciones sobre el eje X, ¿no? Digamos, aquí tenemos de M, bueno, sobre el eje Y. Sobre el eje Y. Y entonces, bueno, como les comenté aquí, las proyecciones de un solo punto, pues no es otra cosa que esto, ¿no? Que tomar las perpendiculares del punto a los ejes, ¿no? Y el pie de la perpendicular, esta es la proyección, ¿no? Esta es la proyección de M1 sobre el eje X, ¿no? Sobre el eje X. De igual manera, ¿no? Esta es igual la proyección, ¿no? De M1 sobre el eje Y, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es esto, ¿no? Vamos a representar o hacer un dibujo para comprender estas definiciones, ¿no? Entonces, déjenme aquí dibujar el plano cartesiano, un poquito grande para que no quede tan amontonado. Y entonces consideramos un segmento M1, M2, bueno, este es el eje X, el eje Y, el origen. Y el segmento cuyo en principio es, cuyos extremos es M1, M2, y entonces la proyección del segmento M1, M2 sobre el eje X, pues es primero considerar la proyección de cada uno de sus extremos, en este caso es A1, X1, y aquí la proyección del otro extremo, recordando que este segmento es perpendicular al eje X, y aquí está la proyección del segundo punto que es A2, X2. Luego también hacemos lo mismo con el eje Y, ¿sí? Y aquí este es el que es B1 con coordenada Y1 y este es el que es B2 con coordenada Y2, ¿no? Y entonces estos puntos, el B1, B2, el A1, A2, pues son las proyecciones de los puntos, ¿no? Del M1, del M2. Pero entonces lo que nosotros estamos llamando proyección, de acuerdo a esa definición, dice que es la magnitud, ¿no? La magnitud, por ejemplo, la proyección del segmento M1, M2 respecto o sobre el eje X, ¿no? Es la magnitud del segmento A1, A2, ¿no? De este segmento. O sea, voy a ponerle aquí color para que se identifique bien. Esta, ¿no? Es la proyección. Esta es la proyección. Todo ese segmento. Y cuando decimos magnitud, voy a ponerlo aquí, voy a poner aquí la nota. Magnitud, nos referimos a longitud con sentido. Es decir, nos estamos refiriendo a segmento dirigido, ¿sí? Eso ya también ya lo vimos. O sea, por ejemplo, cuando tenemos un segmento dirigido de A a B, por ejemplo, la magnitud es decir que AB, de A a B es positivo, y entonces BA, pues es igual a menos AB. Eso es cuando decimos a longitud con sentidos, nos estamos refiriendo, perdón, a magnitud, nos estamos refiriendo a segmentos dirigidos, ¿no? Entonces quiere decir que esta proyección, esto que tengo aquí en rojo, con lo que aquí le voy a poner proyección para que se comprenda. Proyección de M1, M2 sobre el eje X, ¿no? Esta quiere decir que esta magnitud va a tener signo, puede ser positiva o negativa. Luego vamos a ver ejemplos de qué es cierto eso que estoy diciendo. Y la otra proyección,
pues va a estar acá, ¿no? En el eje Y. Y aquí, ¿no? También, esta es la proyección, ¿no? Del segmento. Le vamos a poner proyección de M1, M2 sobre el eje Y, ¿no? Entonces esas son las proyecciones. Bueno, déjenme abrir una hoja nueva y entonces denotaremos la proyección de M1, M2 sobre el eje X como así, ¿no? Proyección sobre el eje X de M1, M2, que va a ser igual a la magnitud del segmento A1, A2, o sea, esta, la magnitud de este segmento, del segmento que está en rojo, la denotamos así, A1, A2, y eso era igual por un teorema que ya vimos, una proposición que ya vimos, a x2 menos x1. Porque estos puntos, lo que es el A1 y el A2, son puntos que están en el eje X. Por lo tanto, son puntos que están en un eje numérico real. Y para un eje numérico real probamos que la magnitud es esto. Ya lo demostramos. De hecho, esa proposición le pusimos proposición magnitud. Fue una de las proposiciones anteriores. Y también la magnitud de este segmento, pues es B1 B2, que es igual a Y2 menos Y1, ¿no? Entonces eso es lo que estoy poniendo aquí, ¿no? La proyección de, así lo vamos a notar, del segmento M1, M2 sobre el eje X, pues es A1, A2, y esto es X2 menos X1. Análogamente, la proyección sobre el eje Y del segmento M1, M2, pues es B1, B2 igual a Y2 menos Y1. Y entonces, como les digo, como puesto que la magnitud tiene sentido, va a ser positiva o negativa, ¿no? Por ejemplo, en un caso así, déjenme aquí ponerlo rápidamente. Por ejemplo, que aquí sea M1, M2, entonces la proyección del segmento sobre el eje X pues, será esta, ¿no? Por ejemplo, y sobre el eje Y, pues será esta, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, esta proyección, pues va a tener signo negativo. Esta va a tener signo negativo. ¿Cuándo será cero? Pues cuando los dos puntos coincidan, ¿no? O sea, cuando tengamos una situación así, por ejemplo, y que aquí esté M1, aquí esté M2 y que los dos coincidan, ¿no? Entonces la proyección pues va a ser, digamos, A1 igual a A2, ¿no? Los dos puntos van a coincidir. Entonces en ese caso, digamos, la proyección sería cero. En este caso, este es A1, este es A2 y en ese caso sería negativa. Perdón, es al revés, es porque estamos considerando segmentos dirigidos. Entonces es M1, M2, ¿no? Y esta sería A1 y esta sería A2. Los ejes coordenados son segmentos, tienen dirección, ¿no? Para acá es positivo y para acá es negativo. Bien. Entonces van a tener, pues pueden tener signo positivo, signo negativo o ser cero. Ahora sí, eso es en cuanto a las proyecciones de un segmento sobre los ejes coordenados. Pues ahora vamos a tratar, bueno, antes de tratar eso, bueno, distancia entre dos puntos. Antes de tratar este tema, no sé si haya alguna duda con lo que hasta ahorita hemos visto, para no dejar hasta el final todo. Y no sé si hasta ahorita hayan tenido alguna duda, sugerencia. Déjenme, si hay una duda, alguien que está aquí. Ok, bueno, espero que sí vaya quedando todo bien. Entonces, bueno.
gracias. Sí. Es bueno saber que al menos eh, un alumno me dice que sí le ha quedado claro. Bien. De todos modos, si hay dudas, pues aquí las escriben por el chat y pues ya voy ahí checando. Eh, bueno, uno de los problemas básicos en geometría analítica, eh, pues es determinar la distancia entre dos puntos, ¿no? En el plano. El siguiente teorema que vamos a ver nos determina una fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos. Entonces, pues teorema 4, a este le vamos a poner distancia en R2, ¿no? O en el plano cartesiano. Entonces, dados M1, X1, Y1, cuyas coordenadas son X1, Y1, y M2, cuyas coordenadas son X2, Y2, bueno, en el plano, no puedo nada más ponerle así, ¿verdad? En el plano, en R2, se tiene. Nosotros ya hicimos un resultado, o ya vimos un resultado para puntos en la recta numérica real, ¿no? Es en base a ese resultado que pues vamos a sacar este, pero también hay que tener en cuenta las proyecciones, ¿no? Que ahorita acabamos de ver. Se tiene que la distancia de M1 a M2, pues es esto, ¿no? Dejen ponerle aquí, entre un asterisquito, donde esto, aunque ya lo habíamos denotado, pero bueno, determina o denota la distancia entre M1 y M2, ¿no? Incluso nosotros aquí, bueno, también vamos a poner entre paréntesis, vimos que la distancia en la recta, ¿no? Eso fue en la recta, pero aquí también se va a cumplir, ¿no? Que la distancia de M1 a M2, pues es igual a la distancia de M2 a M1. Ajá, entonces, bueno, entonces hay que hacer la demostración con toda formalidad. Demostración. Consideremos los puntos. Bueno, tal cual nos los dan, ¿no? Lo que nos dan por hipótesis. O sea, vamos a hacer un dibujo, ¿no? De la situación. Consideremos los puntos y tracemos pues la proyección con respecto al eje o sobre el eje X del segmento M1, M2 y la proyección sobre el eje Y de M1, M2, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo voy a ir haciendo. Lo voy haciendo por acá, esperando que todo quepa. Entonces, X, y aquí por aquí tenemos M1, no le voy a poner sus coordenadas para no amontonar tanto. Y aquí tenemos M2, pero obviamente los podría poner así, ¿no? Como los tenemos aquí. Pero no los voy a, como les digo, para no amontonar mucho, ¿no? Bien. Ahora, bueno, pues prolonguemos bueno, o tracemos las proyecciones, ¿no? Que es lo que queremos. Déjenme entonces aquí trazar la proyección del punto M1. Ay, no le quité, las, bueno, ya. A1, que en este caso, pues aquí tiene coordenada X1 y la proyección, ¿no? A2, coordenada X2 y la proyección, pues ya sabemos que es este segmento, ¿no? Ahora, sobre el eje Y, bueno, sin olvidar que estos son ángulos rectos. Y aquí pues tenemos B1, Y1. Y aquí tenemos pues B2, coordenada Y2, ¿no? Eso es lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces déjenme ponerle aquí un color para que no perdamos de vista
las proyecciones, pero un color azul, para que sí, uy, bueno, sí, sí, o verde, no sé qué color es ese. Bueno, esas son las proyecciones entonces. Em, ahora sí, prolonguemos. Ay, otra vez le dejé las rectas. Prolonguemos el segmento B1, M1, ¿no? Hasta que intersecte o hasta que corte a M, al segmento cuyos extremos son eh, M, bueno, A2, M2 en un punto N, ¿no? Entonces, A2 en un punto N, aquí, ¿no? En este punto N. Y bueno, pues como tenemos que M2, bueno, A2, M2 es paralela al eje Y perpendicular al eje X, y como B1, M1, bueno, B1N también es paralela eje X y perpendicular al eje Y, pues entonces este ángulo de aquí también es un ángulo recto, ¿no? Es decir, que ahí se nos forman dos rectángulos, ¿no? Eh, bueno, eso, bueno, ahorita lo apuntamos, pero por un lado, bueno, tenemos eso, ¿no? Eh, o si quieren lo apunto, ¿no? Se tiene que el ángulo en N, pues es recto, ¿no? Pues tenemos que A2, M2 es paralelo al eje Y, B1, M1 también es paralelo al eje Y, ¿no? Eso tenemos por un lado. Entonces, dijo, quiero abrir otra hoja. Bueno, sí, la voy a abrir, y aunque le estemos haciendo referencia a este dibujo. Bueno, aquí todavía cabe, ¿no? Puesto que el triángulo, o bueno, entonces el triángulo, entonces el triángulo M1, N, M2 es un triángulo rectángulo, ¿sí? El M1N, M2 es un triángulo rectángulo. Si quieren, aquí lo voy a colorear. ¿No? Es el que estamos considerando. Déjenme poner entonces. Entonces, como es un triángulo rectángulo, aquí podemos poner por el teorema de Pitágoras. Pues tenemos que la distancia de M1, M2 al cuadrado, pues es igual a la distancia de M1, N al cuadrado, más la distancia de N, M2 al cuadrado, ¿no? Esto le ponemos como la ecuación 1, ¿no? Entonces vemos de nuevo nuestro triángulo. Quiere decir que la distancia que estoy poniendo, esta es la estoy considerando como la distancia de M1 a N, y esta es la distancia de M2 a N. No sé si así les puse. De N a M2. Bueno, ya sabemos que también es igual a esto, ¿no? Que ahí podemos hacer ese, ese cambio, pero bueno. Bien, pues tenemos eso, ¿no? Por un lado. Ahora, por otro lado, también
se tiene lo que les comentaba, ¿no? Que M1, A1, A2, N y B2, B1, N, M son rectángulos. O sea, los que les estaba mencionando, ¿no? El A1, el M1, el M1, A1, A2, N, o sea, que estoy así en amarillo, lo voy a quitar para que no se vea tan feo, y el otro, ¿no? Y son rectángulos. El B2, B1, N, M2, ¿no? Esos dos son rectángulos, y entonces, como son rectángulos, entonces, ay, dejé el color amarillo. Entonces tenemos que la distancia de M a N, pues es igual a la distancia de A1 a 2, y la distancia de N, M2, pues es igual a la distancia de B1, B2, ¿no? Hasta ahorita pues solamente hemos estado utilizando la distancia, digamos, en abstracto. Lo que dije, pues es que la distancia de M1 a N, o sea, esta distancia, pues es igual a lo de que está en rojo, ¿no? Es igual a esta distancia, ¿no? A la distancia de A1 a A2, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, pues sí, porque este es un rectángulo. Lo mismo que estoy diciendo aquí en el otro, ¿no? Que la distancia de M2 a N o de N a M2, pues es igual que esta distancia, ¿no? Porque pues, es un rectángulo, que es la distancia de B1 a B2. Pero como les digo, pues aquí es en abstracto. Bueno, las que están aquí, ¿no? De M a N son en abstracto porque en el plano no hemos probado nada. Todo lo que estamos haciendo es reducirlo o proyectarlo hacia los ejes coordenados, porque en los ejes o en las rectas numéricas es donde ya lo demostramos, ¿no? Donde hicimos una proposición. Ahí sí podemos trabajar, ¿no? Ahora es a lo que voy, ¿no? Entonces déjenme abrir otra hoja. Eh, como A1, A2, B1 y B2 son puntos en los ejes coordenados, entonces podemos aplicar la proposición que ya vimos, que se llama, que le pusimos, bueno, yo le puse proposición longitud, ¿sí? Pues ya que en los ejes coordenados, pues en realidad son rectas numéricas, y para rectas numéricas ya lo hicimos. Entonces, pues tenemos que la distancia de A1 a 2, pues es igual al valor absoluto de A1 a 2. Eso fue lo que demostramos, que es igual a x2 menos x1, ¿no? Porque A1 a 2, como es la proyección, por lo que vimos, esta es x2 menos x1, ¿no? Esa es la proyección del segmento M1, M2 sobre el eje, X, ¿no? A ver, déjenme ver, aquí lo pusimos. Aquí lo pusimos, ¿no? Aquí. Y aquí está, ¿no? Bueno. Entonces, pues así, ¿no? Y ahora la distancia de B1 a B2, pues es el valor absoluto de B1, B2, que es igual a Y2 menos Y1, ¿no? Porque pues B1, B2, pues como ya vimos, es la proyección del segmento M1, M2 sobre el eje Y. Ujú. Entonces esta la ponemos 2 y esta le ponemos 3. Bueno, déjenme ver ahora. Entonces, sustituyendo, ¿no? Ahora sustituyendo,
2 y 3 en 1, pues obtenemos, ay, de repente no quiere escribir y escribe mal. Obtenemos, de por sí no escribo tan bien, obtenemos entonces que la distancia de m1 a m2 al cuadrado, pues es igual, de acuerdo a lo que teníamos. Rápidamente vemos la ecuación 1. Ajá, aquí, ¿no? Aquí la tenemos. Nada más lo que estoy haciendo, pues, es sustituir, ¿no? Estos valores que ya encontramos. Es lo que estoy haciendo. O que ya tenemos por la proposición longitud. Y entonces aquí nos va a quedar el valor absoluto de A1, A2 al cuadrado. Híjole, aquí me quedó un paréntesis de más. Más, aquí tenemos el valor absoluto de B1, B2 al cuadrado, pero pues, eso es igual a tener en valor absoluto x2 menos x1 al cuadrado, más aquí tener en valor absoluto y2 menos y1 en valor absoluto al cuadrado, y ya no me va a caber aquí. Déjenme seguir en otra hoja. Y entonces eso es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿no? Realmente lo que estoy utilizando aquí es que el valor absoluto de x pues es igual a x cuadrada raíz, ¿no? Y como esto además lo tengo aquí, como lo tengo elevado al cuadrado, pues es como si tuviera así, ¿no? x2 menos x1 al cuadrado raíz, pero a la vez lo tengo elevado al cuadrado otra vez, ¿no? Pues entonces raíz con el cuadrado y me va a quedar nada más el x2 menos x1 al cuadrado, ¿no? Que es lo que estoy haciendo aquí. Y por lo tanto, pues ya no tenemos entonces que la distancia de m1 a m2, pues es x2 menos x1 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado, ¿no? Entonces ya vamos a poder calcular, ya podemos calcular distancias, ¿no? En el plano. Eh, Todavía falta ver algunas cosas, a lo mejor sí da tiempo. Profesor, Sí, ah, adelante. pero la distancia ahí no se eleva también al cuadrado, no. Ah, perdón, sí, aquí me ¿Sí, verdad? faltó. Sí, 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 sí. sí, sí. Ah, Sí, claro, aquí había un cuadrado. Sí, claro, bien. Y entonces, ahora sí, ¿no? Pues sería raíz, ¿no? Aquí. Sí, claro. Ajá. Ahora sí, ya ya tenemos entonces la proposición. Bien. Ahora sí, proyección de un segmento, ¿no? Es lo que. Pero ahora, la proyección que vamos a ver va a ser con respecto a cualquier segmento y vamos a ver qué relación tiene con las coordenadas polares, ¿no? Entonces, porque nosotros ya vimos ahorita proyección de un segmento, Profesor, pero sí, disculpe. sí, En la última ecuación, bueno, ahí es ajá. y2 menos y1, ¿no? Bueno, nada más está Ah, sí, claro, sí, entre sí, la raíz. sí, gracias. Sí. Sí, bueno, ajá. Como es el orden que estaba poniendo, sí, claro. Sí, gracias. Bueno, aquí lo voy a borrar así. Y2 menos Y1. Sí, para llevar un orden, obviamente. Claro, después, bueno, aquí podemos notar, ¿no? Y ya hemos visto que también es x1 menos x2, ¿no? Al cuadrado. También así, ¿no? Y1 menos y2 al cuadrado, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos ver rápidamente que es para un lado y para el otro? Pues x2 menos x1
al cuadrado, pues lo podemos ver como -1 que multiplica a x1 menos x2, todo esto al cuadrado, y esto es -1 al cuadrado por x1 menos x2 al cuadrado, ¿no? Y esto es x1 menos x2 al cuadrado, ¿no? Entonces, nada más que aquí sí, gracias por hacerme notar esos errores, porque pues ya estoy llevando un orden, ¿no? Entonces, no, digamos, no era erróneo, pero sí estaba un poco feo en cuanto al orden, ¿no? Porque si estoy x2 menos x1, pues aquí y2 menos y1, ¿no? Bueno, hay que llevar un orden porque si no luego también, pues luego uno se puede equivocar, ¿no? Entonces, vamos a ver esto, que más adelante lo vamos a utilizar. Proyección de un segmento. Déjenme ver, yo creo que sí dará tiempo al menos de explicar un poco. Entonces, consideremos, o sea, ahorita vimos proyección de un segmento sobre los ejes coordenados, y ahorita vamos a ver proyección de un segmento, pero vamos a ver cómo relacionarlo, aparte de sobre los ejes coordenados, cómo relacionarlo con las coordenadas polares, ¿no? Entonces, consideremos un segmento M1, M2 en el plano cartesiano, ¿no? En el plano cartesiano. Recordando que, bueno, M1 pues tiene coordenadas x1, y1, y M2 tiene coordenadas x2, y2, ¿no? Lo dejamos por aquí para no perderlo de vista. Entonces déjenme hacer aquí el diagrama de lo que quiero representar. Entonces, eje X, eje Y, O. Y por aquí tenemos, digamos, M1, por aquí tenemos M2 y vamos a unir estos puntos. Entonces, tracemos, vamos a ir deduciendo poco a poco esto. Por M1, un rayo que vamos a llamar U, paralelo al eje X, ¿no? Cuyo origen es M1 y tiene el mismo sentido. Ahorita explico eso del mismo sentido. El mismo sentido positivo. Esto es importante, ¿no? Que el eje X, todo es importante. Entonces, o sea, sabemos que para acá, de 0 hacia acá, esto es positivo, ¿no? Todos estos números van a ser positivos, lo mismo que de 0 hacia arriba, ¿no? Hacia todo el eje Y, esto es positivo, ¿no? Entonces, cuando decimos que tenga el mismo sentido positivo, pues, y que tenga origen, bueno, aquí te va a tener origen en M1, este es U, quiere decir que también para acá va a ser positivo. Es decir, que si consideramos algo hacia acá, digamos, va a tener sentido negativo, ¿no? Este va a ser el origen, digamos. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Obviamente, a lo mejor se entiende, pero no está de más detallarlo un poco más, ¿no? Entonces, designemos por teta al ángulo en el que debe girar el rayo U para coincidir con M1, M2, ¿no? Con el segmento M1, M2. El rayo U para que coincida con el segmento M1, M2 y que tenga la misma dirección, ¿no? De M1 a M2 es positivo, ¿no? Entonces, el rayo U debe girar este ángulo, ¿no? Este ángulo positivo, ese ángulo. Obviamente luego vamos a considerar
pues otras situaciones, ¿no? Y cómo es que debe girar ese rayo, en qué sentido, para que coincida con M1, M2, ¿no? Entonces déjenme, eh, el ángulo, ay, el ángulo teta lo mediremos como positivo, o sea, como lo hemos estado haciendo, ¿no? En el sentido antihorario y negativo en el sentido opuesto, ¿no? Así. Además, aquí sí hay que explicar un poco, no consideraremos, en este caso no vamos a considerar sumandos de la forma más menos 2nπ. Y ahorita pues digo, ¿no? Ya nada más para terminar este pedazo, bueno, esta partecita, que por ejemplo, ¿no? Digamos que ya tenemos aquí, este es el semieje U, este es M1, así para rápidamente, M2, ¿no? Y ya vimos que este es el ángulo, ¿no? Que el ángulo que vamos a considerar, ¿no? En este caso. Y cuando dice que no, o sea, no consideraremos sumandos de la forma más menos NP, ¿no? Por ejemplo, en este caso podría considerar, digamos, ¿no? Bueno, completo, ¿no? Hasta acá. Y este ya sería teta más 2pi, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando estemos considerando toda esta situación, X, Y, este ángulo ya no, ¿no? Este ángulo no, este ángulo sí. Y en otro, bueno, en el otro sentido, a ver, déjenme ver si me da tiempo de ponerlo. Este sea el semieje U, y no sé que por aquí, bueno, aquí está M1 y aquí está M2, ¿no? Entonces, tiene que girar así, ¿no? Digamos. Sería en sentido negativo, pero por ejemplo también podría uno considerar, digamos, este. Entonces este sería, digamos, menos teta y este sería menos teta menos 2pi, ¿no? Entonces este no y este sí, ¿no? Bueno, vamos a hacer ejercicios para ver esto y para verlo un poco más a detalle. Déjenme checar. Bueno, no sé si tengan alguna duda, sugerencia o algún comentario que quieran hacer respecto a lo que vimos ahorita o lo que ya vimos en otras sesiones. No sé si también quieran comentarlo. O en general, de cómo están viendo el curso. Ok, bueno, algunos me dicen que todo bien. Ah, ok. Al final. Ah, ok. Bueno, parece que aquí estoy abierto a lo que... bueno, la tarea, sí, como les estaba diciendo, pues nada más es para que recordaran un poco, ¿no? Sobre conjuntos y cosas así. Si les va mal, no, en esta tarea, en esta primera tarea, no se preocupen mucho, ¿no? Si les va bien, pues es bueno, pero si no les va mal si les va mal en esta primera, pues bueno. Sí, ya me están preguntando si existe en Classroom. Sí, claro. Ahí en la presentación del curso puse que me enviaran un correo. Qué bueno, qué buena onda, que a algunos les están gustando. Paréntesis, ahora sí. Ahí puse, ¿no? Que me enviaran un correo para que les dé el enlace del Classroom. Sí, todavía veo que faltan varios alumnos por agregarse al Classroom
Y es importante, ¿no? Para que suban sus tareas, pero más importante porque después, pues ahí van a subir sus exámenes, ¿no? Sus exámenes parciales. Entonces, sí me gustaría que todos se agreguen. Eh, este, bueno, si conocen algún compañero o compañera que no se ha agregado y pues le pueden decir, ¿no? Por favor,